Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio ELA. Esta noche visita nuestra radio desde Lima, Perú, Alonso Belaúnde de Gregory. Alonso es poeta, investigador y docente. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se licenció en Humanidades, con la tesis El haiku en la poesía de Javier Sologuren y Alfonso Cisneros Cox, movido por su interés por la poesía peruana y japonesa. Luego viajó a México, donde cursó la maestría de estudios de Asia y África, con especialización en Japón por el Colegio de México. Ha trabajado como predocente universitario de diversos cursos de filosofía y literatura y realizado talleres especializados en la creación y apreciación del haiku. En poesía, ha publicado los libros Río Javier Prado, 2016, Temporada de Lúcumas, 2016 y El Circuito de la Ensenada, 2019. Además de haber participado en diversos recitales poéticos, ha sido parte de diversos talleres, conferencias y congresos sobre la literatura japonesa en calidad de ponente y organizador. Actualmente es director de la Escuela de Haiku Retama y trabaja como profesor del Centro de Estudios Orientales de su universidad, mientras investiga la vida y obra del poeta japonés Taneda Santoka y los movimientos del haiku moderno. Pero conozcamos mejor a nuestro querido amigo Alonso. Hola, ¿qué tal, Alonso? ¿Cómo estamos? Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿desde dónde me hablas? Estoy acá en Lima, en el distrito de Miraflores, que es un distrito que colinda con el mar. Acá en mi casa, está llegando ya el invierno, hace más frío que nunca, mucha niebla, pero está muy lindo todo por acá, la verdad. Muy bien, yo aquí al lado del Mediterráneo, con una calor insoportable. Estas son cosas de este mundo. En fin, bueno, para mí es un placer entrevistarte. He leído muchas cosas de ti, hablaré algunos haikus tuyos que me han encantado, pero me gustaría muchísimo esta primera pregunta, que te puedo meter en camisa de 11 varas porque definir el haiku es complicado. Pero, ¿podrías definir de forma general para ti lo que es un haiku? Bueno, muchas gracias, Enrique. Y antes que empezar a hablar, quería agradecerte por ofrecerme este espacio, este canal, ¿no? Para poder comentar un poquito lo que yo pienso, lo que he venido estudiando, investigando. Sobre la pregunta, yo, digamos, es curioso porque, digamos, yo ingresé al haiku, o ingresé a los estudios de haiku porque me encanta la poesía, ¿no? Ingresé más que de un amor por Japón, sino por un amor por la poesía. Y yo escribo poesía en general, y también empecé a escribir haiku en ese momento, pero luego me di cuenta que podía volver eso mi línea académica, ¿no? Entonces, por un lado aprecio el haiku a manera de creador, ¿no? De poeta, y por otro lado lo aprecio académicamente, y a veces siento que es un poco contradictorio en ese sentido. Académicamente yo te diría el haiku es un género poético, ¿no? Y como un género poético que surgió en Japón, ha tenido un desarrollo histórico, ha tenido múltiples aproximaciones, múltiples definiciones,
Y desde lo académico yo no puedo hablarte de qué es un haiku como una esencia, sino de cómo ha sido el haiku, o sea, cómo se ha desarrollado el haiku a lo largo de las múltiples prácticas y autores que lo han practicado, ¿no? Por decir algo redundante. Eso es desde lo académico, desde lo personal, lo más creador, ¿no? Yo creo que podría decirte que el haiku es un tipo de poesía, y es un tipo de poesía que está vinculada con muchas otras poéticas, que tiene por centro cierto asombro, algo que ha sido llamado ware, pero que en verdad el asombro no es algo japonés, o no es algo que pueda circunscribirse un término, sino hay asombro también en otras poéticas, ¿no? Un asombro, y poéticas, por poéticas me refiero a tipos de poéticas chinas, a poéticas del romanticismo europeo, poéticas ahora últimamente estaba leyendo mucho poesía sueca del siglo XX, que es bellísima, y todas tienen en común entregarse a una conciencia muy despierta, ¿no? Una conciencia que busca despertarse siempre ante la naturaleza, ante el entorno, ante la vida que uno tiene adelante. Y yo creo que en ese sentido el haiku comparte mucho con ese tipo de poesía. Claro que tiene una forma más breve, más definida, tal como ha sido desarrollada en Japón. Se circunscribe muchas veces a ciertos tópicos, a ciertas reglas formales, el uso del kigo, el uso del kireji, la comparación interna. Dependiendo de qué escuela uno guste, puede ser una poesía más centrada en lo exterior de manera objetiva, o puede ser una poesía más centrada en lo interior, en las emociones, en un diálogo de las emociones con el entorno. Puede ser más sarcástica, puede ser más compasiva, puede ser más objetiva. Hay muchas maneras de practicarlo, ¿no? Pero yo creo que como creador, yo te podría decir que el fundamento está en ese despertar de la conciencia, que para mí no es un despertar religioso, ¿no? Es un despertar que le puede suceder a cualquier persona al margen de su religión o sus creencias religiosas, que tiene más que ver con estar en contacto directo y real con las cosas que lo rodean, y plantearse la vida de sí mismo, o sea, la vida que uno tiene y la vida de esas cosas que está frente ahí, en un único momento, ¿no? Es algo que también se ha pensado mucho desde la filosofía, cuando se habla de lo estético en sí, ¿no? Lo estético, de alguna manera, por ejemplo, para Kant es una pregunta de ¿qué hago yo acá en el mundo, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el valor que yo tengo, el valor que tienen las cosas que me rodean? Ese tipo de preguntas tienen que ver con lo estético para la filosofía. Entonces, sí, yo creo que también es algo más universal lo que está en la base del haiku. No sé si eso te ayude un poco a responder la pregunta. Sí, perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar buenos haikus? Porque en las redes sociales como Facebook, Instagram, en el Internet en general, en los libros, en concursos, en encuentros organizados, alguien que se acerque al haiku y quiera tener una visión, digamos, un poco más conectada a la realidad, aunque luego posiblemente pueda hacer lo que quiera, pero algo que pueda tener una visión más conectada a lo que, ya no solo a Japón, sino a esa forma que tú estabas contando. ¿Dónde lo puedo encontrar? Bueno, yo creo, a mí me está sucediendo algo curioso últimamente, que es que ya casi no abro libros de poesía. Digamos, antes lo hacía muchísimo, pero últimamente, como me estaba abocando más a los estudios y a terminar mi investigación de maestría, estoy más leyendo
libros teóricos o de análisis, pero la poesía sigue apareciendo, ¿no? Y creo que en esta época uno puede encontrarla en cualquier parte. O sea, uno ingresa a Facebook y de repente aparece un buen poema en algún post, o ingresa a un blog, pasan el enlace en un grupo, ¿no? de creadores de haiku, y el enlace del blog tiene un montón de poemas muy bellos, o abre un libro, o un artículo. Yo creo que en esta época que está además muy digitalizada y conectada, hay muchas maneras de encontrar esa poesía bella de haiku, no únicamente en los libros. Y también sucede algo curioso, que es que, digamos, también habría que definir qué es un buen haiku en ese sentido en el cual tú lo comentas. Creo que ese, digamos, término refiere a la apreciación de uno, ¿no? Que uno lo considera en ese momento significativo, lo considera bello. Y ahí viene una idea que escuché Claro. hace poco del poeta Mario Montalbetti, que me pareció genial. Él dice: no hay poesía si no hay lecturas poéticas, o no hay poemas si no hay lecturas poéticas de textos. Y, digamos, desde una cierta mirada eso no es incorrecto, qué sé yo, pero desde otra mirada es muy verdadero, ¿no? Porque a veces uno se tropieza con algún texto o alguna versión de un haiku que le parece extremadamente bella, y cuando lo lee en otra versión, en otra traducción, ya no le dice nada. Sí. No le causa ninguna impresión, o tal vez lo vuelve a leer en otro momento y no le causa ninguna impresión. Entonces yo creo que también ese encontrarse con un buen poema tiene mucho que ver con uno mismo, ¿no? Sí. Con lo que uno está dispuesto a encontrar, sí. a leer. Hay muchos poemas que yo recuerdo que ya no sé si los he leído así, si mi mente les ha dado forma de esa manera con el paso del tiempo. Y cuando trato de buscar esa traducción no la encuentro, no la encuentro en ninguna parte. Yo creo que sucede algo así. Yo te lo digo, yo te lo decía porque en esta era digital tenemos acceso a información, a cúmulos enormes de información. Y, por ejemplo, pasa, bueno, pues ahora tú lo sabes, tienes una dolencia y entonces dices, me duele esto, llego a internet, pregunto y rápidamente te dicen que es cáncer o vas a morir y tal. Y el médico luego te dice, pero hombre, pues si esto solo es un arañazo, hijo. Pero tú en internet prácticamente ya te han dicho que eso es el mal de no sé qué y el virus no sé cuántos, etcétera. Pues en el haiku pasa en el haiku pasa lo mismo. Yo no sé nada de haiku. Yo puedo entrar a Facebook, por ejemplo, me voy a un grupo de haiku y puedo aprender de todo. Claro. Esa es la gran trampa de que no solo pasa en el haiku, te digo en medicina o te estoy diciendo en historia. Hay mucha gente en la historia que está recurriendo a artículos y luego te los desgrana y dices, pero ¿dónde has cogido esto, criatura? Y claro. Hay mucha confusión. Yo como académico, digamos, estoy acostumbrado a buscar siempre las fuentes más fiables, de alguna manera. Hay una idea de Pound que me ha gustado mucho, que leí hace tiempo, que es a veces las afirmaciones son como un cheque en blanco. Bueno, ya está desfasado un poco, ¿no? Nadie usa cheques, pero hoy en día, digamos, el valor que tiene va a depender mucho de quién lo emite, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo busco información sobre el haiku o el senryu o el waka, qué sé yo, el renga, tipos de poesía japonesa, usualmente busco a los autores más fiables, los que sé que han investigado más el tema por mucho tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, recurro en el mundo anglosajón a Haruo Shirane, que es un gran estudioso, por ejemplo, y sigo sus ideas, sigo los datos que él propone, ¿no? En el mundo del haiku creo que es un poco complicado en ese sentido, porque no hay mucha bibliografía en español que haya sido digitalizada. Es decir, cuando uno ingresa a la web, uno puede encontrar muchísimos libros en inglés, muchísimos,
que han sido digitalizados, incluso yo he digitalizado algunos, otros amigos han digitalizado otros, y que están subidos a redes. Creo que no debería decir esto en público, pero bueno, están ahí y uno puede descargarlos y leerlos, y no solo tener el poema, sino tener notas a pie de página, explicaciones. Y sin embargo la mayoría de estudios, de traducciones que han sido hechas al español, no han sido subidas a la web. Entonces uno más bien tiene que buscar en blogs, en Facebook, como dices, en artículos que los puede escribir alguien como una nota periodística que no sabe mucho del tema, pero lo tiene que hacer. Y sí, eso a veces es un problema, ¿no? Bueno, si despierta la curiosidad y lleva a la persona a comprarse un libro o algo por el estilo, genial. Sí, cumplió la función que tenía. Os felicito mucho, por ejemplo, aquí, que luego hablaremos de Retama, por ejemplo, que habéis montado, o aquí en España gracias, está la Escuela de Makoto. Caray, creo que son iniciativas buenas para que alguien que quiera de alguna forma instruirse o por lo menos documentarse con gente que lleva años trabajando y lleva mucho tiempo tras el haiku, por lo menos que se oriente bien. Eso es lo que quisiera, digamos, un poco decir a la gente, ¿no? Que antes de cogerse Facebook así a lo bruto, porque como en la medicina, y luego igual te están diciendo una burrada, que la gente busque lo que las páginas o por lo menos los movimientos o asociaciones que realmente llevan tiempo detrás del haiku para poder informarse bien. Claro. Sí, de hecho Retama nace justamente de ese vacío, claro, de esa falta claro. de espacios en Latinoamérica, ¿no? Hay algunos grupos que centran sobre todo sus actividades su enseñanza en actividades presenciales. En España hay varios colectivos o de revistas, movimientos, foros como del que tú participas, del cual eres director, perdón, que han estado muchísimo tiempo y que han hecho una labor bellísima, súper loable, pero en Latinoamérica yo creo que este tipo de iniciativas han ido un poco más lento y también digamos, no es que Gonzalo y yo seamos grandes estudiosos que hemos pasado años dedicándonos al género poético. De hecho, es una iniciativa joven, nosotros somos jóvenes, pero la idea es seguir aprendiendo en conjunto. Y yo lo veo en otras artes, ¿no? Que me parece muy bello. Alguien empieza bueno, ahora mi novia está empezando ya lleva tatuando un tiempo. Y, por ejemplo, ella lo primero que hizo fue buscar otros tatuadores que iban un poco más avanzados que ella y aprendió, ¿no? Estos tatuadores que ya llevan recorriendo un tiempo le pueden enseñar algunas cosas y a su vez ella puede ir enseñando después de unos meses a otros que recién inician, y esa cadena, digamos, de aprendizaje me parece muy, muy valiosa, ¿no? Y es una cadena que no, además de que no termina, no es que está definida, ¿no? Sino que los que enseñan o los maestros siguen aprendiendo y tienen que seguir aprendiendo, porque Correcto. Si parten ya de un discurso muy fijo, creo que lleva una práctica muy rígida, ¿no? Sí. Una práctica muy centrada en solo una idea que debe repetirse y repetirse, y ahí creo que eso es, digamos, es lo que no queremos en Retama. Más bien en Retama estamos buscando partir de la idea de que el haiku es un género plural, diverso en construcción, es un género que ha pasado por varios momentos, que ha pasado por varias escuelas, que ha tenido varias aproximaciones, varios estilos de practicarse. Entonces, eso es lo que, digamos, nosotros queremos un poco enseñar y buscar también que estilos que se pueden cultivar ya desde el habla hispana, ¿no? Ya desde digamos, nuestra realidad, también de nuestros entornos, de nuestra relación con la naturaleza, que va a ser distinta, es distinta que la relación que ha tenido
el mundo cultural japonés con la naturaleza, ¿no? Y todo lo que eso implicado. Yo creo que es un poco es lo que motiva. Os felicito por esa iniciativa, de verdad. Hacen falta. Muchas gracias, Enrique. Bueno, y llegamos a Masaoka Shiki, ¿vale? Él coge el haikai que llega desde Basho y le da la vuelta y nos sugiere la óptica del espíritu de Sasei, esbozo de vida. ¿Qué nos queda de todo eso en los que escribimos en la actualidad? ¿Qué queda de esa renovación de Shiki? Yo creo que queda muchísimo, digamos. Lo que hizo Shiki fue renovar a nivel teórico y a nivel de práctica un género poético que estaba muy enraizado en formas culturales propiamente japonesas. Es decir, Shiki, digamos, tiene una reacción contra ciertas escuelas de su época, y acá quiero recordar un dato más histórico que en verdad es algo que no solo pertenece al mundo del haiku, sino a las prácticas artísticas en Japón en general, es que se han regido mucho por un sistema llamado Iemoto, ¿no? Donde el líder de la escuela tiene casi autoridad absoluta para decidir qué producciones son buenas y cuáles no, y qué estilo, qué enseñanzas debe seguir su escuela, ¿no? Esta autoridad usualmente proviene de un linaje artístico, es decir, ese líder de escuela o ese maestro ha sido el discípulo designado o el discípulo favorito del líder de escuela que fue previo a él, ¿no? Y en el momento en que Shiki escribe, muchos de estos líderes de escuela que desempeñaban, digamos, que daban la pauta de qué era el haikai o cómo debería practicarse el haikai, afirmaban que de alguna manera u otra su legitimidad como maestros provenía desde Basho, ¿no? Es decir, eran discípulos muy lejanos de los discípulos de Basho. Y esto a Shiki le parecía incorrecto, ¿no? Porque ya no estaban viendo más el valor del haiku por sus particularidades, por su efecto, sino más bien por esta autoridad que ellos tenían, ¿no? Dado que yo tengo la autoridad de haber descendido artísticamente de Basho, que parece entonces ya era el poeta nacional, tengo derecho total a decir que es un buen haiku y que no, ¿no? Bueno, haikai. Yo creo que sin entender ese contexto no se puede entender bien lo que hizo Shiki, ¿no? Porque su afán no era del todo destructivo, revolucionario, como podemos entender muchas veces la historia del arte en Occidente, sino más bien era un afán de renovación o de limpieza, ¿no? De poder volver al haiku o volver a la práctica poética ya sin tanto peso de estas consideraciones extra poéticas o extra artísticas como el nombre de quien lo practica, ¿no? El peso del nombre del autor, que es algo que también sucede muchas veces en la poesía, ¿no? En todas partes, ¿no? O en la literatura, nos guiamos por el prestigio del nombre más que por lo que tenemos al frente. Y yo creo que Shiki, digamos, critica esto y plantea una serie de reformas. Una de ellas es entender al haiku como literatura, como bungaku, que era un término que refería a otra cosa, pero que en ese momento empezó a referirse a la literatura como la entendemos nosotros, que es escritos de tipo imaginativos, orientados a un efecto estético, etc. Y más bien también desarrolla este concepto de yasei, que tiene que ver con centrarse más en la realidad que a uno lo circunda, ¿no? O sea, la realidad que uno puede ver, sentir. Obviamente esta idea de yasei tuvo muchas vueltas, no solo por Shiki, sino por luego sus sucesores. Hekiboto hablaba también del yasei.
Takahama Kyoshi también hablaba del yasei, y muchos otros van a desarrollar la idea del yasei en diferentes sentidos. El problema de todo esto para nosotros es que tenemos un acceso limitado, porque mucho de ese debate no se ha traducido. Alguna parte se ha traducido al inglés, más que los textos originales, digamos, tenemos a la mano análisis de esos textos, pero en español ha habido muy poco acceso a ese debate tan rico que fue el debate del haiku moderno. Hay una labor gigante, ¿no?, por tomar y bueno, perdón, creo que me desvío un poco, pero para volver a la tranquilo. Yasei, sí tiene mucho que ver con la práctica de hoy, porque ya, digamos, hoy en día todo el mundo considera el haiku como literatura. Todo el mundo considera que el haiku es algo que debe retratar el momento que un poeta vive, y esas son como las ideas claves del yasei en una primera instancia, ¿no? Luego Shiki va a hablar del yasei como Makoto, como, digamos, un retrato interior de los sentimientos reales que el poeta siente. También va a hablar del yasei como, digamos, un retrato de algo que uno puede imaginar o recordar, pero ya esas son más como cuestiones secundarias para nosotros, porque lo que hemos tomado y lo que sigue siendo muy importante es esta idea de retratar el momento, retratar el instante que uno vive en contacto con el exterior, con la naturaleza. Sí. Esa idea sigue muy vigente, yo diría que es la más vigente en el mundo del haiku en español, y es una idea que, si lo notamos, de alguna manera es más importante para nosotros que la idea, por ejemplo, de la intertextualidad, ¿no?, que en japonés, bueno, tiene otro nombre, ha sido entendido de otras maneras, pero en japonés, en el mundo del haikai, como en otras formas poéticas, era muy importante o era muy valorado un haiku que dialogaba con otra poesía del pasado. Eso para nosotros no es tan importante, por ejemplo. O la idea de el kigo, pero más que el kigo, digamos, el simbolismo de la naturaleza, es decir, para un japonés que practicaba haikai, mencionar a la rana, por ejemplo, o a la cigarra, traía una serie de ideas, asociaciones, que no solo, digamos, pertenecían a otros haikus escritos, sino a toda la tradición cultural, ¿no? Como toda la tradición cultural había desarrollado esos símbolos naturales o esa segunda naturaleza, que es lo que menciona Shirane, y cómo trataban ese tópico, era también muy valorado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cigarra podía ser, digamos, tratada de cierta manera que fuera en un haiku, que fuera un comentario artístico interesante, sí, emocionante de alguna manera, de el capítulo Utsusemi o el caparazón de la cigarra del Genji Monogatari, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que tienen más que ver con el haiku dentro de una práctica cultural compleja y bien estrecha, por decirlo de alguna manera, o sea, bien interconectada, no ha sido tan importante para nosotros como la idea del haiku como retrato de un momento. Y tiene todo el sentido del mundo, porque claro, nosotros no nos vinculamos con ese mundo cultural, ¿no? O si lo hacemos es de afuera. No está en nuestra educación cultural tener todas esas referencias y todas esas simbolismos y todos esos poemas en la mente o obras literarias en la mente, sino más bien nosotros como bueno, hispanohablantes, como españoles, como latinoamericanos, etcétera, nos hemos acercado al haiku por la resonancia universal que tiene, la resonancia que nos atañe, y eso tiene más que ver con lo otro, ¿no? Más que ver con el retrato del momento, con el despertar de la conciencia, con la emoción ante la vida, como el ejercicio de síntesis para expresar esa emoción, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, y más fíjate que Shiki, con su situación de enfermedad, creo que tiene mucho más valor
una persona que sabe que su esbozo de vida es complicado, que encima lo eleve a una potencia pues interesante dentro del haiku. Hay una frase que leí hace poco tuya que pone la expresión de una forma de vida. El haiku es una forma de vida abocada a la humildad. Sí. Me encantó. Y yo creo que Siki tiene algo de eso, ¿eh? Yo creo que tiene algo de eso. Yo creo que despierta en los poetas siguientes, les despierta ese afán porque su poesía esté muy vinculada a su vida. Claro, sí, y eso, muchas gracias por traer ese tema. De ahí tengo dos ideas que me parecen muy importantes. Voy a tratar de decirlas de manera ordenada, pero una tiene que ver con, bueno, esa frase, digamos, surge de una entrevista que di hace años, y sí, es algo que sigo creyendo, es una forma de vida, pero ahora que he estudiado un poco más a Japón y a su poesía en general, a su arte, me he dado cuenta que no es únicamente algo propio del haiku. El haiku lo desarrolla, y lo desarrolla muy bien, sobre todo en base a escuelas o estilos como el de Basho o el de Issa o el de Santoka, o incluso el de Shiki en sus últimos momentos, ¿no? Esa humildad, esa manera de estar lúcido, ese yo, digamos, que no se cree superior al resto de cosas, sino que está muy horizontal, digamos, al mundo. Eso no solo está en el haiku, y eso es lo que me parece más bonito, ¿no? Sino que es parte de una serie de valores estéticos que también son vivenciales. O sea, lo estético tiene que ver necesariamente con los valores con que uno vive, y por eso se distingue, no sé, de lo lógico o de otras cuestiones, ¿no? Que está presente también en poesía más antigua, también en arte japonés más antiguo, ¿no? Que, digamos, hay principios como el de Wabi Sabi, o principios como el de Yugen, que, digamos, nos dan un indicio de que lo que cultivaban o lo que les parecía más valioso de lo artístico a ciertos japoneses tenía que ver con ese estilo de vida, ¿no? Esa humildad, ese profundizar en un modo de vida más, digamos, espiritual, más en contacto con la naturaleza, más humilde, sin tantas pretensiones, ¿no? Eso, digamos, que también está vinculado a las religiones y a la espiritualidad, a diferentes modos de espiritualidad en Japón. Es algo que está como en el ADN, ¿no? Entonces, en el ADN cultural. Cuando Basho, por ejemplo, que es quien da la pauta mayor de estas ideas para el mundo del haikai, habla de estas cuestiones, él dice que en verdad él no está inventando nada nuevo, sino que está siguiendo a quienes lo precedieron, ¿no? De alguna manera dice, yo busco lo mismo que Saigyo buscó en el Tanka, que Sogi buscó en el Renga, que Seishu buscó en el Sumie, en la pintura a tinta china, que ¿cómo se llama este maestro de té? Que este maestro de té buscaba en la ceremonia del té, ahorita me acuerdo de su nombre, pero digamos, él dice, estoy adscrito a una tradición, ¿no? a una búsqueda en conjunto que otros maestros han hecho antes que yo, y que yo también quiero hacer, ¿no? Quiero embarcarme en esa búsqueda. Y yo creo que este espíritu también es lo que motiva a otros maestros del haiku, como Uson, como Issa, como Shiki, y que, digamos, hace que la práctica del haikai se guíe por ciertos principios que han llegado hasta nosotros, ¿no? Evidentemente hubieron otras escuelas de haikai que practicaban el género regidos por otros valores, ¿no? Pero lo que nosotros nos ha llegado, lo que nosotros valoramos, tiene que ver más con esto, con ese tronco central, esa corriente principal de estética japonesa. Y la otra idea que tiene mucho que ver con mi investigación de maestría
sea un poco contradictorio a lo que se suele decir, pero yo creo que en el haiku importa muchísimo, bueno, en muchos haikus, en muchos estilos de haiku importa muchísimo la presencia del yo poético. Y no solo eso, sino que el valor mismo del haiku se vincula con cómo uno empatiza y admira al yo que es poético que está detrás de esos poemas. Es decir, cuando uno lee poemas de Shiki, no solo aprecia la belleza de la imagen o incluso la belleza del sentimiento, sino también lo valora porque conoce la vida de Shiki, sabe en qué contexto lo escribe, sabe cuáles son sus condiciones de vida, en que dice ese poema, ¿no? En que escribe ese poema. Y lo mismo pasa para Basho, lo mismo pasa para Isa, lo mismo pasa para Santoka, que son para mí, sobre todo en los últimos dos, Isa y Santoka, poetas que, digamos, sus escritos son inseparables de su vida. Uno realmente llega a apreciar sus escritos cuando conoce de la vida de estos poetas y los llega a admirar también por su humildad, por su sentido de fortaleza o de resistencia ante las adversidades. Ese tipo de cuestiones creo que quedan un poco escondidas cuando se enfatiza mucho este aspecto del haiku como algo escrito, como algo anónimo, como algo en el que el yo debe estar escondido. Incluso hoy en algunos grupos se dice que un requisito del haiku es que no tenga un yo poético o que el yo poético casi no figure. Y no, para mí no. O sea, hay muchos haikus que sí, ¿no? Evidentemente hay haikus, ejemplos magistrales que son casi una observación pura, por así decirlo, de la naturaleza, como, no sé, el haiku de Basho y el estanque y la rana, pero que, bueno, se vinculan más con cierto estilo, ¿no? Pero en general yo creo que los haikus, que a mí me han parecido al menos más bellos, tienen mucha carga de esa vida del poeta, ¿no? O esa perspectiva que tiene el poeta ante las cosas, ante la naturaleza, ante su vida. Están muy llenos de eso, y eso es lo que yo más valoro, ¿no? Y estoy seguro que muchos también valoran eso muchísimo, solo que la idea del haiku sin yo esconde un poco esa valoración. Sí, a ver, siguiendo con este tema, yo entiendo una cosa y siempre la he entendido así. Mira, verás, hay mucha gente cuando hablamos de haiku dice, mira, yo es que escribo como Santoka o yo es que escribo mucho como Isa. Yo creo que eso es un error. Sí. Es un error grande porque para escribir como Santoka tenías que haber mendigado, tenías que haber recorrido sin nada, claro, prácticamente para que tú puedas escribir la esencia que escribió Santoka. Y lo mismo, o sea, que cada uno tiene que escribir con sus herramientas. Y posiblemente ahí está el yo implícito, está claro, ¿vale? Yo cuando escribo, dentro de mí hay una serie de inquietudes. O sea, a lo mejor alguien en sus haikus se perfilan más en las aves, pues porque le gusta las aves. Y entonces ahí, de alguna forma, perfila su gusto, ¿vale? Eso está claro. Pero una cosa es definir que el haiku, digamos, que lleva esa vida que tú estás viviendo, y otra cosa es que o sea, estéticamente o que literariamente tú te metas en el haiku. Es que son dos cosas diferentes. Una, y te lo digo porque es que en la poesía occidental prácticamente nos metemos continuamente, o sea, continuamente un poeta occidental está definiéndose, está continuamente con su yo a cuestas, mientras que en el haiku, y creo que es una parte bella, es que sí que es verdad que posiblemente tengas razón, siempre está implícito el yo, pero no está tan literalmente puesto. Quizás por la brevedad, no cabe el yo, quizás porque es tan breve que sí que el haiku puede acaparar tu gusto, tu forma de ver la vida, pero posiblemente no, esa brevedad no te hace de barrera para que tú puedas cargar toda tu vida y tus miserias en el haiku, cosa que en un poema occidental sí que aparece. Claro.
sobre eso y sí, sí. a tratar de Sí, 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 explicarlo. perfecto, perfecto. Recién estoy ordenando estas ideas. Yo creo que en realidad sí está bastante presente el yo, solo que la misma brevedad del haiku no permite ese tipo de desarrollos o Claro, eso es lo... Sí, reflexiones sí, o claro. introspecciones que está en la poesía más occidental, ¿no? Es decir, eh, claro, en un poema de más largo alcance o incluso hay poemas muy breves que también son como una reflexión, ¿no? Eh, yo creo que por los mismos valores estéticos y estilísticos de la tradición japonesa, poética japonesa, es que el haiku tiende a no caer en eso, ¿no? Pero sí hay muchos poemas que tratan sobre el yo, digamos, cuyo protagonismo es el yo poético. De hecho, es una de mis ideas centrales de la investigación sobre Santoka, que creo que es un poeta que desarrolla muchísimo esto, es que muchos haikus de él, o algo central en su poética, tiene que ver con usar el haiku a manera de un autorretrato, es decir, de una manera de hablar de sí mismo, sí, ¿no? Y no sé, se me vienen a la mente algunos haikus en que él, digamos, describe, se dice a sí mismo como incompetente, como un caminante que no tiene, ¿no?, mayor sentido, etcétera. O, no sé, haikus también más antiguos como uno de Isa, que dice como humorísticamente que las pulgas se han mudado junto con él, sobrevivieron al incendio y se han mudado junto con él. O, no sé, digamos, hay diversos tipos de haikus que el foco principal es el yo poético, y claro, no lo es desde ciertos valores estéticos y vivenciales que sí están en otro tipo de poesía, que están en otro tipo de arte, sino desde los valores estéticos de la tradición japonesa, y por eso es tan importante hablar de ellos, ¿no? Por eso es tan importante hablar de, por ejemplo, el karumi o la levedad, ¿no? Es decir, esta idea de que, digamos, no hacer o expresarse de tal manera que no sea un poema algo así como dramático, ¿no? Sino más bien, aunque exprese la miseria de uno, lo haga desde cierta levedad, ¿no? Desde cierto como desapego. Esa idea, por ejemplo, es un valor estético, ¿no? Y explica por qué haikus muy dolidos, por decirlo de alguna manera, o que expresan situaciones muy dolorosas de Isa, de Santoka, sobre todo, lo hagan no con este dramatismo o esta, digamos, aflicción, sino con cierto desapego, ¿no? Cierta ligereza, cierta manera de decir las cosas más en calma, de alguna manera. Yo creo que eso, o sea, lo que mencionas del yo poético, que yo creo que tiene más que ver con qué tipo de yo poético se está expresando. Es decir, no es un yo poético demasiado neurótico, por así decirlo, o introspectivo, o que se da demasiada importancia a sí mismo, sino más bien es un yo poético que se sabe más pequeño, ¿no? Que se sabe como parte de algo mucho más grande que él. Es un yo poético que se sabe al ras de la vida, al ras de la naturaleza, al ras de otros seres. Y desde esa comprensión de sí mismo y de la vida es que producen un haiku, ¿no? Es que se crea el haiku. Claro, si lo creamos desde otras coordenadas, va a salir otra cosa, ¿no? Y no nos va a sonar a haiku, justamente porque no comparte esos sentimientos. Pero sí, no sé si lo he dicho con claridad, todavía es algo que estoy ordenando en mi cabeza a medida que investigo y busco maneras de nombrarlo, pero yo lo veo de esa manera, es decir, no es tanto la presencia o no presencia del yo poético, sino qué tipo de yo poético se está expresando en los poemas. Y justamente yo creo que eso es lo que admiramos, ¿no? Cuando hablamos de Haiku-do, por ejemplo,
esas personas, esos poetas que se han expresado, cómo han vivido, con qué manera han visto la vida, qué han priorizado, qué han considerado valioso, y cómo sus escritos son frutos de esa vida. No ha sido un trabajo mecánico de voy a escribir haiku según estas reglas y de escribir solo este tipo de cosas de esta manera, sino más bien han sido expresiones honestas, algo que en japonés se conoce como makoto, y que es un principio que está desde el inicio, ¿no?, de la tradición poética, desde la época Heian. Son expresiones honestas de una vida que ellos están llevando, ¿no? Y eso creo que es algo que admiramos mucho, cómo, digamos, esa poesía registra momentos de su vida, o momentos de la vida de un poeta que decide llevar su vida de cierta manera. Y como tú dices, me encantó esto que dijiste de las aves, porque yo también, por ejemplo, me fijo muchísimo en las aves, me encantan las aves. Entonces de repente reviso haiku que escribí en México, ahora que estuve allá, y la mitad son de aves. Claro. Porque bueno, es lo que me gusta, así. ¿no? Es lo que estaba mirando día a día. Y eso tiene que ver conmigo, ¿no? Claro, o sea, claro. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. Has salido a Santoka, estás estudiando a Santoka. Háblanos un poco de esos estudios. Bueno, es un tema un poco complicado, porque de hecho ya estoy un poco tarde para entregar mi investigación, ¿no? Entonces estoy apurándome bastante con el tema, pero bueno, Santoka en realidad es un caso muy curioso, creo que es un caso muy curioso, y eso me llamó la atención de él, porque de alguna manera es uno de los poetas más heterodoxos de haiku, digamos, a nivel formal, a nivel estilístico, ¿no? Se salta muchísimas reglas, hay poemas, la mayoría de poemas, muchos poemas de él no tienen kigo, no tienen kireji, tienen una métrica y un ritmo totalmente distintos. Hay poemas de él que ni siquiera hablan de la naturaleza, sino que hablan de sí mismos, ¿no? Y por ahí, no sé, hay luz o viento o algo, pero el foco es solo él, ¿no? Entonces es un caso heterodoxo dentro del mundo del haiku, y sin embargo es el poeta del haiku más conocido afuera, digamos internacionalmente, del haiku moderno, y dentro de Japón es uno de los principales y uno de los más queridos. Entonces esa digamos incógnita fue la que me llamó la atención. También otra incógnita para mí tiene que ver con los trabajos, los estudios de Vicente Aya, a quien yo admiro mucho y lo leí mucho. Digamos, él lo considera como uno de los mejores haijin, ¿no? Uno de los mejores escritores de haiku, poetas del haiku, a Santoka. Y sin embargo, muchas de las directrices que él da para el haiku, que tienen que ver más con esta idea de el haiku de lo sagrado y de la ware, no están presentes de manera en Santoka de la misma manera que en otros poetas, ¿no? Es decir, en otros poetas usualmente esta conexión con lo sagrado tiene que ver con como tú decías, poner en segundo plano, tercer plano el yo, ¿no? Y más bien ver lo que está sucediendo afuera, estar en contacto con la realidad. Pero en Santoka la mayoría de sus poemas hablan más de sí mismo. Hay incluso poemas que no son formulaciones de deseos o de una queja o de un reproche a sí mismo, ¿no? Entonces, cómo eso se conecta con la idea de lo sagrado, o la idea de la ware, y eso me llamó mucho la atención, y dije, ¿por qué Vicente Aya lo considera uno de los mejores haijin, ¿no? A pesar de que se sale un poco de sus mismas ideas de qué es lo más valioso en el haiku, o al menos se aproxima a esas ideas, pero desde otro ángulo, completamente distinto. Entonces, ese ángulo es el que yo quiero explorar, es decir, mi tesis va sobre los elementos subjetivos dentro de la poética de Santoka, y cómo, digamos, su haiku sirve a manera de autorretrato en muchas ocasiones. Es decir, cómo el haiku es un medio expresivo para él para hablar de sí mismo.
o cómo, digamos, consigue cierto efecto estético que tienen otros haikus, que tienen otros poemas también de la tradición japonesa, pero con otros recursos, ¿no? Como, digamos, un haiku que está cargado de ese yo, de Santoka, que es un yo muy fuerte, un yo muy presente, consigue esa ligereza o consigue ese desapego o esa horizontalidad con respecto al resto de la naturaleza o de la vida. ¿No? Ese tipo de cuestiones es lo que motivó mi investigación y lo que estoy analizando, ¿no? En su obra. Después de más de 20 años de estudio del haiku en castellano, que yo siempre aquí lo inicio, bueno, sabes que voy detrás de dar un nombre a este cúmulo de actividades, no solo de asociaciones, sino libros, y llamarlo Generación Do. Y bueno, pues creo que comienza con el libro de Vicente, el corazón del haiku, y anteriormente con el haiku japonés de Rodríguez Izquierdo. Bueno, pues hemos llegado a acuñar el término haikudo para todo ese trabajo que hay después de Vicente y de, bueno, sobre todo de Vicente, que es el que inicia, pero bueno, Rodríguez Izquierdo también fue libro de mesita de noche. Claro, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión sobre ese trabajo de esos 20 y pico años después de esos libros? Del haikudo, en definitiva. Bueno, a mí, desde algo muy personal, me parece maravilloso, ¿no? Me parece, a ver, antes que nada, el libro de Rodríguez Izquierdo es el primer estudio serio de haiku en español. Y eso no puede dejar de valorarse. No, en absoluto. Por eso te he dicho que fue libro de mesita de noche. Sí, por supuesto. Antes de él, básicamente, solo a través del conocimiento de otros idiomas podíamos aprender sobre el haiku. Y además que él también no solo repite, sino tiene mucho de su propia cosecha, ¿no? Mucho de sus propios estudios, desde un conocimiento de Japón, de su lengua, de la cultura japonesa. Entonces me parece valiosísimo. En el caso de Vicente Aya, ese libro, el corazón del haiku, para mí fue importantísimo también. Digamos, yo cuando aprendía sobre el haiku tenía muchas nociones un poco distintas de qué podía hacer, y cuando me topé con ese libro y lo leí, siento que le dio voz a una serie de preocupaciones y aspiraciones mías que tenía al aproximarme al haiku. Es decir, le dio voz a una serie de ideas del haiku que yo consideraba las más valiosas, ¿no? Que tienen que ver con la espiritualidad. Bueno, es que espiritualidad, el término, como a veces no es el de todo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sino confunde a veces. Esta lucidez, tal vez, sí. ¿no? Lucidez que tiene el haiku. Eso para mí fue valiosísimo, y estoy segurísimo que para muchas personas también lo fue, y por eso tiene un valor que siempre debe repetirse, ¿no? O sea, es un libro muy valioso. Ahora, la diferencia de ambos libros es que Vicente Aya propone una idea o un par de ideas centrales sobre el haiku. Y son dos ideas del haiku de lo sagrado y de la ware, que ha ido repitiendo en sus diferentes libros, y más bien yo creo que lo que ha hecho es reformularlas de manera que cada vez sean más didácticas, más pedagógicas, es decir, que cada vez sean más disfrutables de leer y más que enseñen más. Y eso es un trabajo en otro nivel, ¿no? Porque uno puede ser un buen académico, un buen investigador, o tener ideas muy fuertes como teórico, porque él dentro de todo es un teórico del haiku, y digamos escribir una tesis de 300 páginas que nadie va a leer, ¿no? O que digamos solo van a leer 2 personas. Él más bien lo que ha hecho es ajustar o digamos pulir su manera de expresión para ser más didáctico.
y eso también es un trabajo valiosísimo. Ahora, evidentemente por ese nivel de didáctica que tiene, ha llegado a muchísimas personas, incluyéndome, y ha dado lugar a todo un grupo de personas y de escritos sobre haiku, de haiku en español, que ustedes están llamando generación 2, ¿no? A mí me parece perfectamente válido que se cree, se acuñe un término para denominar un movimiento. Es algo que permite, digamos, la crítica literaria, ¿no? Permite la reflexión sobre la literatura, sobre cómo se desarrolla la literatura. Y yo creo que en español el haiku es algo que, digamos, está empezando, ¿no? Su historia recién ha empezado, y es importante que este tipo de nombres se den para empezar a estudiar la historia desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay gente que puede no estar de acuerdo, puede que no. Sí, yo pero... como académico, digamos, me parece bien, me parece correcto que este tipo de términos aparezcan y sirvan para, digamos, el estudio y la difusión y la valoración de lo que se ha estado haciendo. Te agradezco mucho esto lo que dices, porque eso es lo que pretendemos un grupo de poetas de haiku. Enmarcar como si fuera una foto, no solo personas, sino unas actividades, unas asociaciones, unos libros, un movimiento que se ha ido a cabo. Y no solo en España. Para mí, Generación Do, pues voy así a bote pronto. Jorge Braulio en Cuba, con su enclave de haiku, su blog, hizo mucho en su momento. En Argentina pues está Puente y Camino, que también han trabajado muy bien desde hace tiempo, que de alguna forma es enmarcar, no institucionalizar o no generar nada. Simplemente es como para que no se pierda. Es decir, mira esta foto, y si te sirve para el estudio, estupendo. Eso es mi idea. Yo quiero dejar bien claro que no solo es un movimiento en España, sino un poco en Hispanoamérica, ¿no? En el haiku en castellano. Y por supuesto, no por levantar una bandera, nada de verdad ni nada, en absoluto, sino simplemente, pues como tú bien dices, para que luego a la hora de estudiar sea algo más fácil en enmarcar etapas en el haiku. Sí, y también no solo estudiar, sino aprender, acercarse al haiku, a la escritura de haiku. Me parece que también es importante, ¿no? Porque como mencionamos hace unos minutos, a veces uno no tiene guías, ¿no? Ingresa a la web y Correcto. Es todo un océano de contenido y no sabe por dónde empezar, qué es lo más verdadero, ¿no? Hoy en día todavía se confunden mucho los términos en japonés, y las ideas, se repiten ideas a veces un poco equivocadas, pero digamos, si uno va a grupos que han trabajado el tema por más tiempo, tiene una manera más fiable o más certera de aprender. Y no es que por certero me refiero a aprender una única cosa, ¿no? Porque el haiku no es solo una cosa, son varias, ¿no? Y incluso en Japón se ha entendido así, ¿no? Uno tenía afinidad, o hoy incluso tiene afinidad por cierto estilo, cierta escuela de haiku, y va a aprender ahí. No es que todos estén de acuerdo en una idea con una idea de haiku y lo practiquen de la misma manera y sepan todos cuál es el haiku y cuál no es el haiku, ¿no? Sino hay diferentes aproximaciones y hay personas que empatizan más con una o con otra. Esa riqueza cultural es algo que también se va a dar actualmente en el mundo de habla hispana. Muy bien. ¿No? Diferentes aproximaciones, diferentes valoraciones de cómo escribir haiku, tal vez unas más centradas en el retrato de las estaciones y la naturaleza dentro de entornos locales, otras tal vez más vinculadas a una expresión de tipo más universal, que podría ser igual en Argentina como en Perú como en España, otras tal vez más orientadas al uso del lenguaje
coloquial, a los dialectos, Sí. otras más bien que utilizan un español más estandarizado, por decirlo de alguna manera, y son el mismo tipo de discusiones que han habido en Japón, ¿no? Y que Sí, se han somos, desarrollado sí, en el por fondo somos muchísimos todos años en seres, Japón. seres humanos. Exacto. Claro. Y no tiene que ser confrontacional, ¿no? No, para nada. Necesariamente, o sea, Para nada, para y nada. tampoco es que todos hayan sido santos en Japón. De hecho, han habido muchas riñas por este Sí. tipo de cuestiones. Ay, me acuerdo siempre esta frase que me da mucha risa, que de Hekigoto sobre Kyoshi, cuando Shiki fallece y los dos quedan como sus discípulos más importantes. En un momento Hekigoto dice, bueno, Kyoshi es 49% Hajin y 51% empresario. Una cosa por el estilo. Bueno, Y sí, este tipo de peleas somos bueno, seres humanos, ¿no? Siempre eso van a haber, es. pero no es el ánimo del cual deberíamos de partir. No, 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 en absoluto. Abogo por el diálogo siempre. Sí, Llegamos ya hacia el final y llegamos a la escuela de haiku Retama, el cual eres director. sí. Y yo, al margen de que me comentes qué es Retama y cuál va a ser su labor o qué ideas tenéis, me gustaría hacerte una pregunta. Mira, por ejemplo, aquí en España está Escuela de Haiku Makoto. Ellos invitan a estudiar y a disfrutar del haiku como una vía de los sentidos, ¿vale? ¿Qué línea didáctica o cómo planteáis la línea siendo una escuela de haiku? ¿Cómo la habéis planteado? Bueno, muchas gracias por la pregunta y también el espacio para empezar a difundir a Retama, porque es una iniciativa bastante reciente. De hecho, yo soy director, pero tanto como yo soy director, Gonzalo Marquina es director también de la escuela. Los dos somos directores y es una iniciativa de ambos, que ambos estamos creando en conjunto acá en Perú, pero que busca tener una resonancia en todo el mundo hispanohablante, ¿no? Es decir, no ser algo más tan local, sino poder llegar a diferentes personas que hablan español y que están interesadas en aprender de haiku. En realidad, nuestra línea es un poco curioso porque no es una línea definida, sino más bien es definida, pero a la vez no, porque consideramos que el haiku es un género plural, diverso y que se desarrolla en el tiempo, es decir, en construcción. Y nuestra idea no es partir de ciertas ideas fijas sobre el haiku o, digamos, el haiku entendido como un modelo, sino que hay muchos modelos por seguir. De hecho, nuestra línea didáctica va a ser con una serie de talleres que estamos formulando ahora, va a ser, digamos, aprender de diferentes estilos, ¿no? Es decir, podemos aprender del estilo de Basho, del estilo de escritura de Buzón, del estilo de Isa, del estilo de Shiki, del estilo de Ryokan, del estilo de Santoka, del estilo de Hosai, del estilo de Sanki, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso también porque estos poetas han sido poetas que han escrito por años y que han desarrollado diferentes estilos dentro de su propia obra, es decir, que no solo tienen un estilo unitario, sino que hay muchos haikus de Basho, por poner el caso más sonado, que son muy dispares respecto a otros, ¿no? Hay unos que van más en una línea, otros que van en otra, y esa pluralidad que existe dentro de los autores y las escuelas de haiku japoneses es lo que nosotros queremos llevar al haiku en español, ¿no? Obviamente bajo o mediante un aprendizaje o ¿cómo decirlo?, internarse en lo que ha sido escrito en el haiku en japonés, ¿no? Es decir, siguiendo por el momento esos modelos, porque esto es algo, creo que es un poco universal, ¿no? Cuando uno aprende sobre algo, lo primero que debe hacer es seguir un modelo, ¿no? Seguir un modelo de los maestros o de quien ha desarrollado
más eso que quiere aprender, ¿no? Seguir técnicas, aprender, imitar, y luego, después de ese aprendizaje, ya producir más a partir de las propias inquietudes, producir más a partir de la propia sensibilidad. Pero esa humildad inicial es siempre necesaria, ¿no? Por ejemplo, Shiki, cuando hablaba del Shasei, decía, bueno, el Shasei entendida como retrato objetivo, ¿no? Como retrato realista, es una idea muy útil para los principiantes, porque es una manera inicial que tenemos a la mano para hacer que los que buscan entrar al mundo del haiku y escribir se enfoquen en la realidad concreta que los rodea, ¿no? Luego de ese internarse en la realidad concreta que los rodea, ya pueden pasar a abordar otros aspectos o tratar de expresar otras inquietudes. Algo similar yo creo que buscamos con Retama, ¿no? Primero aprender sobre cómo los maestros japoneses han escrito haiku, las diferentes líneas y técnicas que han utilizado, y luego más bien ver de manera constructiva cómo eso puede dar lugar a unas poéticas o unos estilos propios del haiku en español, ¿no? Del haiku producido en Perú, por ejemplo, o en otros países de habla hispana, ¿no? E incluso también pensamos más adelante llevar estas ideas a otras lenguas, lenguas nativas de países de Latinoamérica, pero ese es un trabajo posterior que vamos a ir haciendo y tiene que ver con nuestra idea de el haiku como un género plural, es decir, un género que también puede adaptarse a otros entornos, a otras culturas, a otras sensibilidades, a otras lenguas, ¿no? Esa es un poco las ideas centrales. Muy bien. Bueno, pues la idea central os animo y bueno, ya sabéis que contáis con nosotros para lo que queráis. Creo que el haiku tiene que aunar más que separar, con lo que, bueno, estamos siempre en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, y para aprender unos de otros, eso también, no por intentar, o sea, yo voy a aprender de vosotros. Sí, igual que nosotros hemos aprendido de todo lo que denominas Generación Do, nosotros hemos aprendido muchísimo. De hecho, yo inicié, cuando recién empecé a escribir haiku, empecé a buscar, ¿no?, en la web, y ingresé al foro del Rincón del Haiku y comencé a postear allí algunos haikus que iba escribiendo, y aprendí mucho de las correcciones que me dieron, ¿no?, de ese diálogo. Luego dejé de hacerlo porque me enfoqué más Muy bien. en la investigación, en la academia, y todavía sigo un poco en esa línea, pero sí creo que es un diálogo muy rico, ¿no?, y que debe cultivarse desde, digamos, no tratar de imponer las propias ideas, sino ver qué valioso qué hay de valioso en las ideas de los demás, ¿no? Me parece muy correcto. Y para acabar, me gustaría leer unos haikus tuyos. Muchas gracias. Mira, hay uno que me gusta mucho y no sé por qué. Y quizás a lo mejor, muchas veces los haikus que me gustan, no sé por qué, casi son para mí especiales. Mira, a pesar de todo, las tipas florecen, camino en silencio. Las tipas sé que es una flor de un árbol, ¿no?, que crece ahí en Sudamérica, pero me encanta ese, y mira, y fíjate que lo que estábamos hablando, ahí hay implícito un yo. Sí, sí, claro. Pero la brevedad del haiku hace que se esconda, hace que de alguna forma no sea tan evidente. Y entonces, a pesar de todo, caray, ese primer verso, a pesar de todo, y más con esta actualidad tan negra que a veces vemos en las noticias, ¿no? A pesar de todo, las tipas florecen, camino en silencio. Una pura contemplación, me gusta mucho. Muchas gracias. Sí, de hecho, ese poema lo escogió Yaxkin. Yaxkin Melki, que es un senpai mío porque estudió la misma maestría que yo, pero ya hace unos años.
yo le envié una serie yo escribo haikus y de ahí los guardo, pero no, me cuesta mucho distinguir cuál es bueno, cuál es malo, ¿no? Yo le envié todo un documento y él dijo, este de acá, ¿no? Sí. Y qué bueno que acertó. Sí, el árbol de acacia, me parece que se llama, que aquí se le dice coloquialmente tipa, es un árbol muy bello, muy robusto, grande, que solo florece a inicios de la primavera. Y es curioso porque por la misma geografía de Lima, de la ciudad donde yo vivo, las estaciones no son tan marcadas, o al menos los fenómenos estacionales son un poco como se esparcen a lo largo del año de una manera un poco extraña, ¿no? Hay muchos de los árboles no son estacionales. Por ejemplo, la niebla no aparece al inicio de otoño, pero hay días en que no está, luego en invierno es muy intensa, pero hay días en que sale el sol. Es un desierto, es el desierto más húmedo del planeta, así de extraño es Lima, en términos de medio ambiente, ¿no? Pero, sí, digamos, este árbol es uno de los que da la pauta para mí de las estaciones, porque siempre florece a inicios no inicios de primavera, sino inicios de verano, como en noviembre aquí, diciembre, me confundí, inicios de verano, y es bellísimo porque sus flores son amarillas, un amarillo muy bonito, muy intenso, aparecen y caen al suelo y están en todas las veredas, ¿no? Se arremolinan cuando pasan los carros, se meten aparecen en tu ropa también, están por todas partes. Bueno. Eso es muy bello. Y leo otro, mira. Viento de otoño, el lúcumo y la higuera estrechan sus ramas. Además, me viene fenomenal este haiku, estrechan sus ramas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, estrechar más que separar. Sí, así es. Muchas gracias por traer esos haikus míos, de verdad. Yo, les tengo mucho cariño, ¿no? Ese, por ejemplo, lo escribí en la casa de mi abuela, que tenía un lúcumo. Por eso también mi libro se llama Temporada de Lúcumas, en homenaje un poquito a la casa de mi abuela, que me hospedó por mucho tiempo. Y tenía un lúcumo en el jardín, y al costado del lúcumo, que es un árbol grande, es un árbol que usualmente no crece acá en Lima, sino crece más en la sierra, en terrenos más altos, más elevados. Daba muchos frutos cada otoño, y al costado de él había una higuera, ¿no? Y a veces por el viento sus ramas se chocaban unas a otras. Entonces, sí, es algo también que está muy vinculado a mi propia vida, ¿no? Bueno, pues por último ya, para acabar, ¿por qué no nos lees un haiku que te haya impresionado a ti? Puede ser japonés, contemporáneo, algún haiku que tengas tú ahí, pues de esos que se te meten dentro. Sí, claro, justo hace un par de días di una clase que trataba sobre Buzón e Isa, y llegué a este haiku que es sumamente famoso, pero que me resonó mucho. El haiku dice, creo que en japonés era Tsuyu no yo wa Tsuyu no yo, no, perdón, sí, Tsuyu no yo wa Tsuyu no yo nagara Sari nagara. Como este mundo de rocío es solo un mundo de rocío. Y sin embargo, que es uno de los haikus más famosos de Isa, sí. Y casi es como una enseñanza para mí, ¿no? No necesariamente da una imagen, está hablando de algo concreto, ¿no? O sea, sí, está hablando del rocío, pero en realidad está hablando de una generalidad
sobre la naturaleza de la vida, ¿no? Es un mundo evanescente, es un mundo frágil, muy fugaz, pero sin embargo, y ese sin embargo quiere decir todo lo demás, ¿no? Pero nos aferramos a la vida, pero amamos igual, nos conmovemos, pero a veces vivimos como si fuéramos a vivir por siempre, pero no podemos dejar de sentir, no podemos dejar de vincularnos o ¿no? Enlazarnos con las cosas de este mundo. Entonces, me parece muy, muy bello ese poema. Vale. A pesar de todo, las tipas florecen. Sí, creo que también busco hacer algo como una enseñanza. Muy bien, estupendo. Pues Alonso, un fuerte abrazo. Ha sido un placer, de verdad. He aprendido una barbaridad contigo. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias. Y bueno, pues sabes que Radio Ela siempre tiene las puertas abiertas para Retama y lo que consigáis. Muchas gracias, Enrique. Bueno. Yo voy encantado de seguir trabajando. Un fuerte abrazo, Alonso. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Alonso, por todo lo que nos has contado. Desde aquí os animamos para todos esos proyectos y actividades que seguro tenéis ya preparados para la Escuela de Haiku Retama. Y solo toca ya despedirme. Sed felices. Sin nada más. Hasta el próximo programa.